Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Quiere que haga para ver el programa? Sí, hermano. Este nomás. Un gusto nuevamente poder presentarles algo de lo que siempre decimos cuando ponemos aquí enfrente, ¿verdad? Esperemos que con la preparación que cada uno tiene, pues sea algo que realmente Dios quiere que hablemos la gente. Siempre algunas personas por no prepararse o con otros fines, ¿verdad? Pues presentan lecciones que no van conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Creo yo que nosotros aquí siempre esperamos primero agradar al Señor, ¿verdad? En las cosas que decimos aquí enfrente y pues obviamente que sea algo que ayude a los hermanos, ¿verdad? A seguir aprendiendo, ¿verdad? Aunque cada uno lo hace en su casa, pues aquí también podemos crecer, ¿verdad? A veces nos preguntan, ¿verdad? Si, y más últimamente, si creemos en Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Pues obviamente contestamos con sí, ¿verdad? Claro que creo en Dios. Mucha gente contesta con mucho orgullo, ¿verdad? Que sí, creemos en Dios. Pero, ¿cuándo fue, verdad, la última vez que, no con afán de pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con Él? Y como digo, no con la intención de pedirle que nos saque de un apuro, ¿verdad? Como es común en todas las partes, ¿verdad? Hablar con Dios nada más cuando necesitamos que nos dé o que nos quite algún apuro o eh, con la intención, ¿verdad? De que me dé, que solo para este lado, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con él simplemente para, eh, como cualquier hijo, ¿verdad? Le habla a su padre de lo que pasó en el día, sin que sean problemas ni cosas malas, ¿verdad? Sino simplemente hablar con él y contarle las cosas que nos han pasado, las cosas que hemos hecho. Muchas, incluso hermanos cristianos, ¿verdad? Pensarían que es ridículo, ¿verdad? Hablar con Dios sin intención, ¿verdad? De querer, ¿verdad? Sino simplemente por el hecho de que sabemos que nos escucha, de que sabemos que no nos va a ignorar, ¿verdad? Como podría ser alguien aquí en el mundo. Simplemente hablar, ¿verdad? Con él, contarle y como digo, ¿verdad? Como un hijo le cuenta las cosas a su padre. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que sin intenciones de recibir hablamos con Dios? No simplemente el decir yo creo en Dios o cuando alguien te pregunta por la calle, tus amigos, algún familiar, ¿verdad? Simplemente dices, pues sí, creo en Dios, pero eh, pues en mi día a día representa pocas cosas en mi vida, sino que decir que sí, creo en Dios y que realmente represente en tu vida
un momento, ¿verdad? No solamente le voy a hacer un minutito ahí al final del día para hacer una oración de algo que ya está, eh, pues, que ya hemos hecho otras veces, ¿verdad? Y no digo que sea malo, ¿verdad? Es bueno al final del día, al principio, ¿verdad? Eh, agradecerle a Dios las cosas y obviamente si tenemos alguna molestia, ¿verdad? Pues hacerle saber al Señor, ¿verdad? Al final es el creador y es nuestro Padre y creo yo que eh, Él se siente a gusto, ¿verdad? Con que tengamos esa confianza, pero como digo, simplemente hablar con Él, ¿verdad? De las cosas que te suceden. Vamos eh, a Efesios, hermano. Vamos a empezar ahí. Sí pueden escuchar, hermanos, ahí en el Zoom o igual en Messenger. Sí, sí escuchamos. Ok, gracias. En Efesios capítulo 6. Dice ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Eh, es cierto que Dios nos dejó una familia, ¿verdad? Aquí en la tierra. Obviamente tenemos a nuestros hermanos, nuestros padres, ¿verdad? Eh, hay gente afortunada, ¿verdad? Que pues tiene hermanos, si no cristianos, ¿verdad? Pues que no importa o no les importa, ¿verdad? La religión que tú hayas escogido, ¿verdad? Y pues se llevan bien y puedes hablar con ellos incluso de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que eh, en cuanto a familia de sangre se quedan solos, ¿verdad? Se quedan solos por el hecho como siempre ha mencionado nuestro hermano Raimundo, por haber dejado la religión de tus padres, ¿verdad? Lo que se te enseñó desde pequeño, y pues Dios nos ha dejado una familia aquí, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, creo que eh, son parte importante del crecimiento como cristiano. Pero no hay que olvidar que, que siempre Dios va a estar eh, ahí, ¿verdad? No hay un momento en el que uno diga, pues tal vez no sea un momento adecuado para hablar con él, sino que siempre va a estar disponible porque pues aquí nuestros hermanos, nosotros sabemos que tienen trabajo, tienen responsabilidades, ¿verdad? Y uno pues quisiera tener todo el tiempo disponible para poder hablar con un hermano o cualquier cosa, ¿verdad? Hay veces que no se puede, ¿verdad? Hablar y en el momento que lo necesitas, pero Dios, ¿verdad? Y nos dice en todo tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo que tú puedas hacer oración, hazlo, ¿verdad? Ahí va a estar siempre el Señor eh, disponible, ¿verdad? Para que, como digo, no solamente le pidas, sino que hables, ¿verdad? Le cuentes las cosas que te han pasado y por qué no, si tienes algo que pedirle, creo yo que Dios no se molesta, ¿verdad? En absoluto de que le pidas, así como un padre en la tierra, pues si le pides no se molesta, ¿verdad? Simplemente hay veces que no se puede eh, cumplir lo que tú quieres, sino que va a pasar de largo y el problema quizás se te va a quedar, pero
el que te escuchen, ¿verdad? Es algo bueno para cualquier persona en cuanto a la mente, ¿verdad? El guardar las cosas nunca es bueno y Dios está siempre para escuchar, ¿verdad? Y así hay muchos versículos que podemos citar. Ahí hay otro en Filipenses 4. Ahí en el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Eh, Como digo, no es malo, ¿verdad? Mucho menos el, el pedirle a Dios que te saque de un apuro, ¿verdad? Creo yo que es lo que Él quiere, que tengamos la confianza, ¿verdad? De pedirle, de decirle que estamos en un problema que muchas veces y en la mayoría de los casos nosotros mismos nos metimos ahí, ¿verdad? Y pues inmediatamente volteamos con Dios, ¿verdad? Y pues ayúdame. Pero dice ahí, no estéis afanosos, ¿verdad? No se preocupen tanto por estas cosas, ¿verdad? Y hay veces que se nos olvida que no tenemos el control de absolutamente nada en este mundo, ¿verdad? Uno se cree en control de su vida o de las cosas que lo rodean, pero hay que darnos cuenta que no tenemos control de nada de lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Obviamente, lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión de creer o no en Dios, ¿verdad? Eso es eh, lo que tenemos. Obviamente tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Pero de, en cuanto a la vida, las cosas que pasan, son cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y el afanarse por esas cosas que independientemente de si te preocupas, si eh, te la pasas por la vida eh, pensando y pensando, ¿verdad? Creo que no, se nos ha olvidado, ¿verdad? Que nosotros, por mucho que pensemos que tenemos el control, pues al final de cuentas es Dios el que decide, ¿verdad? Y como digo, nosotros mismos nos metemos en esos problemas, pero lo único que podemos hacer, ¿verdad? Es confiar en Dios. Muchas veces las cosas no saldrán de la mejor manera, ¿verdad? Y no es culpa de Dios ni mucho menos, ¿verdad? Pero solo podemos pedir, ¿verdad? Y esperar que sea la voluntad del Señor y si no, pues lo que sí, ¿verdad? Y hay veces que las cosas más pequeñas nos hacen temblar, ¿verdad? Y eh, ni siquiera son enfermedades ni nada, pero ya nosotros nos ahogamos por cosas del mundo, ¿verdad? Y no quiero decir que hay que vivir despreocupados ni nada, pero eh, no, no hay que preocuparse por las cosas que no puedes cambiar, simplemente eh, habla con el Señor y si es su voluntad, ¿verdad? Pues Él sabrá cómo, cómo sacarte de ese problema y si no es su voluntad, pues de todas formas no puedes hacer nada para cambiar lo que te está pasando en ese momento. Eh, Vamos a Santiago, capítulo 5.
Mateo capítulo 5 y en el versículo 16. Nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí eh, casi a la mitad nos dice, y orad unos por los otros para que seáis sanados. Esto es muy del ser humano, ¿verdad? Me preocupo nada más por mí, pues después por mí, ¿verdad? Hay un lema que se utiliza mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando, a lo menos cuando me han dado cursos para los temblores y esas cosas, ¿verdad? Que los incendios. Lo que se repite mucho es eso, ¿verdad? Que primero soy yo y después yo y al último yo. Pero creo yo que con las cosas de Dios, pues obviamente primero voy a preocuparme por mi salvación, ¿verdad? No voy a procurar la salvación de alguien más sobre la mía, ¿verdad? Pero eh, el- cuando estamos haciendo oración, ¿verdad? Y hay veces que se nos olvida que el hermano o la hermana tienen más problemas que yo, ¿verdad? Yo quizás solo tengo por ahí la preocupación, entre comillas, ¿verdad?, de pagar algún bill o lo que sea. Se me olvida que la hermana o el hermano tiene dolor, ¿verdad? Mi problema, ¿verdad? Creo que no es tan importante como el que tiene este hermano o esta hermana, ¿verdad? Eh, ya ves que se nos olvida eso, ¿verdad? Por el motivo que digo, ¿verdad? Que es muy del ser humano el pensar siempre en mí antes que en la persona de un lado, ¿verdad? Y no quiero decir que no tiene que ser así, sino que hay que ver realmente si lo que yo tengo es un problema, ¿verdad? Hay que ver si lo que realmente me está pasando es algo tan terrible, ¿verdad? Eh, eh, para yo preocuparme de esa manera al punto de que le hablo a Dios tan desesperado por algo que es normal, ¿verdad? En la vida de un ser humano. Y se me olvida, ¿verdad? Que mis hermanos tienen problemas reales, ¿verdad? Enfermedades, eh, problemas del mundo también, ¿verdad? Hay veces que se nos olvida por utilizar tanto esa mentalidad pues, yo voy a pensar en mí, pues ya que los demás se preocupan por ellos, sino que Dios nos dice, ¿verdad? Que tú vas a amar a tu prójimo como a ti, ¿verdad? Y tienes que pensar sobre todo en tus hermanos, ¿verdad? En Cristo, tienes que pensar como si fueran tú, ¿verdad? ¿Qué harías tú si tuvieras ese problema, esa enfermedad? Pues creo que eh, la preocupación ahora sí sería real y con motivo, ¿verdad? Como digo, hay veces que eh, pensamos tener un problema, pero realmente no es un problema. Simplemente eh, por el hecho de pensar que yo soy el centro del universo, se me olvida que hay cosas que son realmente graves, que mis hermanos tal vez pueden estar pasando, ¿verdad? Y por eso ahí nos dice también, ¿verdad? Que como nos dice entre ustedes, ¿verdad? Se pueden apoyar, ¿verdad? Hablen unos con los otros si tienen problemas, si tienen cualquier cosa, ¿verdad? Como digo, nos dejó una familia y hay que saber también hablar con los hermanos. Eh, hay veces que creo yo que la mayoría del tiempo pensamos que una oración es para pedir, ¿verdad? O como digo, simplemente para platicar, pero creo yo que
una oración va más allá de aprender un diálogo, aprender a, a decir unas palabras en repetición. Hay muchas cosas que podemos nosotros decir, ¿verdad? Eh, eso es algo que, pues creo yo que aquí, ¿verdad? Lo menos sí he escuchado que las oraciones decimos, pues perdónanos, ¿verdad? No fallamos, ¿verdad? Hacemos las cosas mal y pedimos perdón, ¿verdad? Eso es algo bueno, ¿verdad? El que tengamos eso en la mente, ¿verdad? El saber que hay que pedir a Dios perdón, porque muchas veces las cosas que hacemos, pues nadie las nota, ¿verdad? Los pecados que cometemos, pues no, nadie los nota, ni siquiera salen a la luz, pero Dios lo sabe. En Génesis 3, empezando en el versículo 8. Génesis 3, empezando en el 8, nos dice, y oyeron esto en contexto, ¿verdad? Adán y Eva habían comido del fruto que Dios les había dicho explícitamente, ¿verdad? No van a comer de ese árbol, de todos los demás, ¿verdad? Y pues, van a poder comer, nada más de ese, pues no comen. Y aquí ya comieron, ¿verdad? Y después dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios realmente no sabía lo que habían hecho Adán y Eva? ¿Creen que Dios no se dio cuenta de que eh, pues ya habían hecho lo que les dijo, ¿verdad? Que no tenían que hacer? Pues obviamente, aunque no dice, ¿verdad? Que Dios sabía, nosotros sabemos de sobra que Dios sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Y aquí dice, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Por qué te escondes? ¿Verdad? Dice después. Es lo que está pasando. Creo yo que a veces, como digo, se nos olvida que tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Hacemos las cosas mal, ¿verdad? Y damos por hecho que Dios ya nos perdonó porque yo me bauticé, ¿verdad? Y pues doy por hecho que Dios ya me perdonó porque simple y sencillamente así lo creo yo. Ahora creo que aunque pequé, pues ya me perdonó porque es lo que está en la palabra. A partir de que me bautizo, pues ya Dios va a utilizar la sangre del Salvador para limpiar. Pero hay veces que, como digo, se nos olvida que hay que ir a Dios y pedir perdón por lo que, por lo que hemos hecho. Y creo yo que Dios está esperando eso también de nosotros. No solamente, como digo, el pedirle, sino cosas materiales, ¿verdad? Sino la en oración y decir, pues he fallado y quiero que con una disculpa sincera, claramente, me perdones, ¿verdad? Pues, no tomes en cuenta mi ofensa. Como digo aquí, pues yo ya sabía lo que habían hecho Adán y Eva. No creo que no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando si hoy en día somos casi 8.000 millones de personas y él se da cuenta de hasta el último detalle de cada persona, ¿verdad? Yo creo que dos no son nada para él, ¿verdad?
pero ahí dice que, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás, verdad? ¿Por qué te escondes? Porque yo creo que Dios está esperando a que tengas la confianza en Él, ¿verdad? Para acercarte y decir, pues, te he fallado, ¿verdad? Perdón y ayúdame a crecer, a ser más fuerte, a tener más de dónde agarrarme para la próxima vez que tenga esta tentación en frente de mí, ¿verdad? Y ahí en Génesis también, en el capítulo 4, vemos otro ejemplo parecido, ¿verdad? De, de alguien que hizo mal y Dios le pregunta, ¿verdad? Ahí en el versículo 9, en el capítulo 4 y versículo 9, nos dice, pues obviamente conocemos, creo yo, la historia esta, ¿verdad? Abel llevó un sacrificio, le presentó al Señor algo de lo mejor que él tenía, ¿verdad? Y pues Caín parece que le, le, le dio ahí quizás no era malo, ¿verdad? Pero no era lo mejor que podía tener. Y por alguna otra razón, ¿verdad? Tuvo celos, ¿verdad? De su hermano y pues lo mató. Mató a Abel. Y ahí dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí, ¿verdad? Que dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Como digo, no creo que Dios no supiera lo que había hecho este hombre. No creo que no sabía que, primeramente, no creo que Dios no conociera lo que había en el corazón de Caín antes incluso de hacer lo que hizo, ¿verdad? Eh, pero aún así, ¿verdad? Le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con él? Creo yo que con la intención, ¿verdad? De que tuviera la confianza de acercarse a él y decir, pues, he hecho mal, ¿verdad? Me ganó el coraje, el momento, ¿verdad? El temperamento, lo que sea, ¿verdad? Me ganó y pues cometí un grave error, ¿verdad? Y tener esa confianza de acercarse a Dios y pedir perdón, ¿verdad? Y decir, pues, me he equivocado, perdóname, ¿verdad? Y como digo, pedirle que para la próxima vez, ¿verdad? Pues te ayude de cualquier manera. No simplemente voy a orar a Dios cuando tenga una necesidad, un problema. No voy a orar solamente cuando yo necesite de algo físico, de algo del mundo, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? Salud, esas cosas, sino que voy a hablar con él cuando me pasa algo bueno, ¿verdad? El agradecer, ¿verdad? Porque hay veces también que se nos olvida, ¿verdad? Agradecer las cosas buenas, ¿verdad? Sí, aquí cuando hacemos oración, ¿verdad? Obviamente siempre empezamos agradeciendo, ¿verdad? Pero digo yo, en el momento cuando algo bueno te pasa, realmente nos acordamos de Dios en ese momento, ¿verdad? No más adelante ni horas después, sino en el momento, ¿verdad? Pues agradecer, ¿verdad? Y decirle, pues, gracias a ti, ¿verdad? Que me diste la fuerza o la salud, lo que sea, ¿verdad? Sino que nos pasa algo bueno y, pues nos ponemos felices qué bueno por mí, te vas y horas después, pues gracias, ¿verdad? Ya que pasó el momento. Pero más allá de esas cosas, ¿verdad? Creo que Dios como un buen padre siempre está disponible, siempre está dispuesto, ¿verdad? A escucharte, independientemente si lo has dejado abandonado, ¿verdad? Si no quiero decir que ya no creas en él, sino, como digo, el olvidarte un poco, ¿verdad? De agradecer
y simplemente conversar con el Señor, ¿verdad? Muchas veces podemos ser así, ¿verdad? Y lo somos a veces con los padres aquí en la tierra, ¿verdad? Y pues obviamente con nuestros padres celestiales es parecido, ¿verdad? Lo dejamos en un segundo plano cuando nos está yendo bien, y cuando llegan los momentos malos es cuando nos acordamos, ¿verdad? Que hay alguien que me puede ayudar, ¿verdad? Pero hay que empezar, ¿verdad? Y eso, pues obviamente lo digo primeramente por mí, ¿verdad? Hay que empezar a no simplemente hablar con Dios cuando ocupamos, sino cuando nos pasan las cosas buenas, y a lo mejor es un día normal, ¿verdad? Ni me han pasado cosas buenas ni malas, pero tengo el deseo, ¿verdad? De contarle mi, mi día a Dios, ¿verdad? Creo yo que como mucha gente pensaría, pues qué locura, ¿verdad? Hablar con Dios sin el afán de agradecer o pedir, pues, ¿qué propósito tendría? Pero creo que a Dios le agrada, ¿verdad? Que sepamos que Él está para escucharnos, y sea bueno o malo, va a estar ahí para escucharnos, ¿verdad? Pero primeramente la oración, ¿verdad? Empieza con el agradecerle, ¿verdad? Y obviamente si tenemos que siempre tenemos algo que pedir, ¿verdad? Si tenemos algo que pedir, está ahí también para nosotros, ¿verdad? Y obviamente eh, que sea siempre por medio de Jesús. La oración para que Dios nos, de alguna manera, limpie nuestra mente, ¿verdad? Nuestra voz, lo que sea, para que esa oración llegue hacia Él, hermanos. Gracias por su atención, hermanas. Como siempre digo, es un gusto. Eh, no creo que solamente para mí, sino para todos los que nos dejan estar aquí enfrente. Es un gusto presentar lecciones, ¿verdad? Y poder hablarle a los hermanos de la palabra, que siempre esperamos sea eh, algo que realmente es bíblico, porque aunque salga de la Biblia, ¿verdad? Hay veces que un poco torcido da un mensaje diferente al que Dios quiere que aprendamos, y pues siempre les invito a hacer sus comentarios, y si no les pareció correcto, pues obviamente para eso se sigue estudiando la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por